Como ustedes saben, el camino empresarial no es fácil y esto representa un reto día con día. Sabemos que es indispensable conocer el panorama en el que nos encontramos. Sobre todo debemos conocer y aprovechar nuestros talentos y recursos y tener alternativas para enfrentarnos a esta realidad sin afectar nuestro entorno operativo. Y bueno, pues nuestros invitados nos pueden brindar algunos consejos que nos permitirán superar las barreras a las que nos enfrentamos hoy en día, sobre todo en la parte económica. Bienvenidos a todos y damos inicio. Cedo la palabra al licenciado César Godínez Lara. Adelante, por favor. Gracias, licenciada Elizabeth. Bueno, pues muy buena tarde a todos, ya nos presentaron y pues bueno, vamos a trabajar en esta tarde con el tiempo que nos están brindando cada uno de los participantes y de los asistentes. Y pues bueno, aquí tengo yo una pequeña reseña de una noticia que sacó Banxico con respecto a algunos escenarios en los que ve proyectados para México. Dice así, el peor escenario de Banxico es una contracción del 8.8% en 2020, lo que significaría la mayor caída desde 1932 y una recuperación del 4.1% en 2021. Bajo esta perspectiva, la gráfica de la recuperación económica tendría forma de V profunda. Tras la caída, el rebote no lograría compensar el año siguiente todo lo perdido. Un segundo escenario contempla una baja del 8.3% del PIB y un rebote del 4% en 2021. Con ello, la recuperación sería en forma de U, profunda. La economía se quedaría estancada en una depresión por un periodo más largo y lograría recuperarse lentamente en 2021 y 2022. Tercer escenario, el más optimista, tiene forma de V, con una caída del 4.6% en este año y un rebote del 4% para el 2021. Este es el panorama que vislumbra Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, pero que no comparte su secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien ha reconocido que la recuperación será en forma de V asimétrica o de palomita, como una marca del Nike, con lo que reconoce que la caída no será igual que la subida, ¿sí? Para esto, quiero pedir a nuestros panelistas del día de hoy nos puedan apoyar con algunas respuestas que vamos a generar con unas preguntas que les vamos a hacer. Dice, cualquiera de los tres escenarios de alto impacto para todos, así que podemos esperar para los empresarios. ¿Qué podemos empezar o qué podemos vislumbrar desde su perspectiva para los empresarios con respecto a estos tres escenarios que nos maneja Banxico? Adelante, bien. Maestro Miguel, ¿quieres participar? Sí, claro. Adelante. Bien. Pues bueno, este inicio con el que comenzó el maestro César. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Pues no es muy alentador, ¿no? La situación que se está viviendo en el mundo es bastante compleja, no solamente en el ámbito económico, sino también en el aspecto social y de salud. Y obviamente todo esto va a tener un impacto fortísimo en todas las partes de este planeta. Y vaya que la recuperación, ahorita hablaba de unos números, la recuperación va a ser no tan rápida, va a tener una recuperación pues relativamente lenta, o también puede ser relativamente rápida, dependiendo de muchos factores, tanto internos como externos. Es correcto. Vamos a hablar de la parte externa, pues situaciones que no tenemos controlada. Pues por ejemplo, en los Estados Unidos lo que está pasando, como un ejemplo, China, Rusia, Alemania, etcétera. Y por otra parte, la parte interna. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros como mexicanos, como empresarios, respecto a cómo vamos a recuperarnos? Y creo que este foro nos va a dar justamente pie a poder hacer un poco de discusión sobre pues, algunas temáticas, no nada más de ver panoramas genéricos, sino también de acciones muy claras que el empresario mexicano debería de empezar a dar, ¿no? Entonces, con eso yo pongo punto de partida. Ok, perfecto, maestro Miguel. Sí, maestra Julia, adelante. Claro que sí, coincido totalmente con el maestro Miguel Ángel, en el sentido de que ahorita podemos vislumbrar esos tres escenarios o cualquier otro.
¿En qué sentido? En que, como dice él, dependen de muchos factores. Y uno de ellos es el hecho de que la mayoría de las fuentes de trabajo en México son las micro, pequeñas y medianas empresas. Y son justamente las que no están siendo apoyadas. O las que están siendo apoyadas con montos mínimos, que son créditos, y que eso no hace que se reactive la economía. Ahora bien, si nosotros nos ponemos a pensar cuántas pymes pueden reaccionar ante la pandemia, o cuentan con los recursos, o que están desprotegidas, estamos desprotegidas, y entonces, ¿en qué se basan para decir si la recuperación va a ser en forma de U, de V o de palomita? ¿Sí me explicó? O sea, claro. Si no hay apoyos, y los apoyos son créditos de 25,000 pesos, que son créditos, y que me los acabo a lo mejor en una quincena, en 2 quincenas o en menos, y claro, que después tengo que empezar a pagarlos, sin incluso saber si ya estoy generando o no estoy generando. Entonces, es como ilusorio decir en qué forma se va a recuperar. Y ahora yo lo pongo desde otro punto de vista. Ahora va a depender de nosotros. Si sabemos que no nos está apoyando el gobierno o que no se están dando facilidades de crédito, porque los bancos tampoco han hecho lo suyo. Solo uno que otro te ofrece ahí como algún crédito, pero tampoco están diciendo, oye, las tasas de interés van a bajar. O sea, yo no conozco algún buen crédito que ofrezca una institución financiera como para decir, mira, esta es la buena o por aquí. Entonces va a depender de nosotros el hecho de apoyarnos y de consumir localmente y de empezar a mover la economía. Gracias. Okay, perfecto. Muy bien, agradecemos tu participación, maestra Julia. Maestro Juan Carlos. Muy buenas tardes. Bueno, veía yo los escenarios de Banxico. Para mí ya no son escenarios. Estaba yo viendo las cifras reales y yo puedo comentar que ya la economía ya está contraída en un 17% en el primer trimestre y nos estamos hundiendo un 18.9% en términos anuales. Por lo tanto, ya no son tanto escenarios. Más bien ya se están dando las condiciones aquí. Y ahora bien, coincido con los profesores en donde nos comentan es que no va a ser fácil. No podemos nosotros concatenar con que esos resultados vayan a ser una recuperación en V, que sería muy rápida, pero tampoco podríamos nosotros sacar la bolita mágica y decir, va a ser una U totalmente muy pronunciada. La realidad es que no es verdad. La realidad es que para poder tener un punto de apoyo más reflexivo, yo me voy a lo que es la simetría entre el Producto Interno Bruto con la recaudación tributaria. Finalmente uno viene con otro. La recaudación tributaria de alguna manera se ha mantenido por algunas cosas que le llamamos el terrorismo fiscal. El Producto Bruto se viene cayendo, pero se han mantenido los ingresos fiscales. Ahora, aquí tenemos un problema, porque no hemos vislumbrado, como dicen algunos medios especializados, que ya se disparó en aproximadamente 316% la inversión mexicana en el exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mexicanos que tienen su capital, no voy a decir nombres, los periódicos lo reseñan, y que se los están llevando a otros lados, a otros países en donde sí están recibiendo ciertos tipos de apoyo o ciertos tipos de beneficios con tal de invertir. ¿Qué está pasando aquí? Nosotros decimos, bueno, si la recaudación está siendo buena y los programas de apoyo funcionan, tendríamos que ver a dónde se está yendo esa lana. El problema de esto es que, como todos sabemos, en medio de la crisis, muchísimo dinero se está destinando, como es sabido, al sector salud. En medicinas, en camas, en atenciones, en mayor contratación de médicos, en todo, y eso es lo normal. Sin embargo, hay otro tipo de dinero y de fondos que se sigue invirtiendo en programas que por el momento no deberían ser prioritarios. Y no estoy diciendo que no sirvan o que no nos vaya a causar un beneficio futuro. Pero ahorita el impacto económico, como bien lo dijo la maestra, necesitaríamos canalizarlo hacia nuestras pymes. Nuestras pymes son el 93% de las empresas nacionales y son las que están sufriendo.
son las que en estos momentos no tienen un apoyo. Decían por ahí 25,000 pesos, hay otros de 15, hay otros de 10. Para una pyme, ¿qué le sirven? Ya no 25, 30, 15, ¿qué le sirven 50? Cuando su ingreso, cuando su ingreso se ha reducido y sus gastos han permanecido constantes. ¿Para qué le sirve eso? Hasta podrían decirse que han hasta aumentado, ¿no? Claro, en algunos casos. Porque en el mediano plazo finalmente son créditos y hay que pagar el costo financiero de esos créditos. Exacto. Eso precisamente nos da la pauta, que ustedes nos puedan comentar. ¿Por qué deberíamos ver a la pandemia más como un riesgo económico? Digo, es un riesgo a la salud que es de mucha importancia, pero ¿cómo la tendríamos que ver? ¿Como un riesgo a la economía para todas las micros y pequeñas empresas? Yo creo que finalmente sí lo es. Pero no nomás pasa en México, pasa en todo el mundo. Por ejemplo, si nosotros observamos los países del G20, en donde México es parte importante de ellos, nosotros podemos determinar que uno de los países que no ha entendido de qué se trata la pandemia o cómo apoyar a nuestros empresarios es precisamente nuestro país. Solamente nos supera Italia, Inglaterra y Francia. Somos el cuarto en la escala de abajo que vamos a empezar a tener muchísimos problemas por la contracción que se están dando. Hoy por hoy nos marcan las revistas especializadas y el propio INEGI que se han cerrado 10,000 pymes en lo que va de la pandemia. ¿Cómo vamos a recuperar esos empleos? Por lo tanto, ¿la pandemia afecta a nuestra economía? Totalmente. Totalmente, perfecto. ¿Algún comentario, maestra Julia, maestro Miguel? Yo, cuando empezó la pandemia, escribí una columna que decía, el COVID, la pandemia que dejará más empresas muertas que personas. Y digo, esperemos que ninguna de las dos sea tan grande, ¿verdad? Claro. Me da mucho dolor las víctimas del COVID, pero más allá de la emergencia sanitaria, tenemos la emergencia económica. Y sabemos que las pymes son las mayores generadores de fuentes de trabajo en el país y las mayores generadoras del PIB. Y si pusiéramos atención en eso, entonces sabríamos que es a quien hay que rescatar, porque cuántas pymes ya cerraron, cuántos desempleos ya se generaron, y claro, cuántas van a poder adaptarse a la nueva normalidad, y cuántas van a ser apoyadas, y cuántas van a tener los recursos para hacerlo, ¿no? Efectivamente, sí, pues todas están en esta situación, y precisamente como lo comenta ahorita, la reactivación de las mismas, pues obviamente va a generar el que ellos busquen la manera de buscar dinero, buscar recursos precisamente para volver a reactivarse. Maestro Miguel, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Sí, gracias, maestro. Hablaban ahorita de este apoyo, de este paliativo, digamos, para las empresas, que realmente pues no es importante o de sustancia para las pymes. Y bueno, sabemos que por otro lado tenemos el sistema financiero, que en este momento pues también vive una situación pues bastante mala, inclusive mucho más grave que en el 2008, que fue nuestra crisis fuerte anterior. Y bueno, según la Organización Internacional de Comisiones y Valores, ¿sí? Se habla que el sistema financiero global ha experimentado un mayor periodo de estrés en este año de 2008, en comparación a este año pandemia, digamos, ¿no? Y bueno, pues esto pues ha llevado fuertemente al sector financiero, ¿no? Claro. Y esto nos va a impactar a nosotros como microempresarios también, porque, como decía ahorita, no solamente es el acceso a financiamiento, sino también es el costo de este dinero el que va a mermar de manera importante pues el poder tener los números para poder responder al pago de ello, ¿no? La situación realmente, bueno, pues obviamente no es un panorama, como lo decía al principio, muy positivo. Sin embargo, creo que es momento de que también empecemos a pensar si gobierno realmente no va a hacer mucho por nosotros, esa es la verdad. La otra, el sistema financiero,
pues más está ayudado por el gobierno que ellos nos estén ayudando a nosotros como microempresarios. Así que creo que es hora de tomar medidas mucho, muy serias, mucho, muy drásticas, mucho, muy, inclusive un poquito de riesgo sobre ello, para poder dar respuesta a este impacto. Decían hace ratito, usted, maestro César, decía de algunos números de los que estaban poniendo en la economía. Yo en su momento hice algunas gráficas con algunos microempresarios de cómo iban a sus próximos años, cómo estaban viendo respecto a una serie de entrevistas que le hicimos a las personas. Sí. Y los números están muy modestos porque realmente va a haber microempresas que van a pegar mucho más fuerte. Obviamente esto tiene que ver con el giro, con el Claro. sector industrial. Pero sí, penosamente pues vamos a ver caídas, como decía la maestra, de algunas empresas, algunas desapariciones de empresas. Y bueno, pues yo creo que este foro, insisto, nos va a servir para empezar a tomar primero conciencia de lo que está pasando. Porque antes del COVID-19, yo como consultor, y de hace pues ya poco más de 20 años, he hablado con las empresas, con los empresarios, que me decían, sí, pero no es el mejor momento porque hoy estamos en crisis. Yo les decía, no estamos en crisis. A lo mejor estamos en una situación un poco difícil, pero no estamos en crisis. Y entonces hoy les digo a mis queridos empresarios, ahora sí estamos en crisis. Ahora sí, efectivamente. Ahora sí estamos en crisis. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Honestamente, es un poquito duro porque si no reaccionamos, hemos sido muy apáticos de pronto y no nos sé que hemos querido arriesgar a entender qué es lo que está pasando con nuestros mercados, con nuestra demanda y oferta, ¿no? Si bien, insisto, todo lo que hablemos ahorita del sistema financiero, de las situaciones de salud, por supuesto el impacto económico, pues vamos a terminar aquí de lágrima todos, porque es una realidad que las condiciones no son nada favorables y pues la cuestión aquí sería qué es y cómo debemos nosotros de empezar a hacer cambios independientemente, como decía, no hay ayuda del papá gobierno y el ambiente pues no es favorable. Otra situación importante también, ahorita que hablamos de la pandemia, bueno, podemos inclusive alargar este proceso. Ya vimos que no hemos caído en nuestro semáforo verde y esto se ha alargado inclusive en algunas colonias de la zona metropolitana, desgraciadamente, y en algunas otras partes del país, pues han venido a ser más negativos y esto pues ha traído un alargamiento de este proceso, ¿no? Entonces, muchos de nosotros seguimos en casa, seguimos sin estar en este contacto y esto nos está impactando fuertemente en el bolsillo. Claro, efectivamente, maestro, pues los comentarios de los tres creo que son atinadamente certeros. Ajá, finalmente no va a haber ayuda de papá gobierno como lo comentaba la maestra. Sin embargo, pues como lo comentan ustedes, tendrán todas estas microempresas y todos los que estamos inmersos en este sistema, pues tener que buscar las alternativas que nos ayuden a salir de esto, ya sea de manera comunitaria, porque finalmente lo tenemos que hacer entre nosotros. Si no nos ayudamos, nos apoyamos entre nosotros, finalmente pues pocas empresas creo que van a lograrlo hacerlo solos. Ajá. Bajo este esquema, obviamente yo encontré también ahí una noticia que emitió el Financiero a través de su página web. Se las voy a leer. Dice: el vicepresidente y director general editorial en el Financiero celebró la inyección de liquidez del Banco Central al sistema financiero. La economía, la educación y el desarrollo de las contiendas electorales para el 2021 fueron algunos de los temas abordados por Enrique Quintana, quien es el vicepresidente y director general editorial del Financiero, en la videoconferencia Perspectivas Económicas tras la crisis del coronavirus. Los peores pronósticos para la economía nacional se harían realidad si el gobierno federal no ofrece una mayor inyección de recursos, consideró Quintana. Apuntó que en la región de América Latina, México se encuentra en penúltimo lugar sobre el porcentaje del PIB destinado en apoyos fiscales, solo por encima de Bahamas. La decisión del gobierno ha sido seguir con la visión de la austeridad, la honestidad en el manejo de los recursos y la priorización en proyectos de infraestructura. Remesas hacia México podrían reducirse en 7,000 millones de dólares. Tomando en cuenta la previsión del Fondo Monetario Internacional, los montos que llegan a México por concepto de remesas podrían pasar de 34,000 millones
a 27,000 millones de dólares en 2020. Eso fue lo que estimó el señor Quintana. Bajo este esquema, bajo esta premisa, ¿cuál sería el beneficio de inyectar más recursos al sistema financiero? Ustedes desde su perspectiva, ¿qué nos podrían comentar? Bueno, adelante, doctor Juan Carlos. La estrategia de Banco de México, que recordemos es autónomo, no depende del gobierno, pero su función principal es cuidar la estabilidad monetaria, evitando la inflación. Obviamente, exacto, la inyección de dinero hacia el mercado para que circule más, la intención es abaratar el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero en estos momentos está siendo un recurso caro. Si Banco de México inyecta mayor circulante, obliga a que las tasas no presionen para crear una inflación. Ahora bien, no solamente inyectó el dinero, también le bajó 25 puntos base a su tasa interbancaria para situarla en el 8%, lo cual está invitando a los bancos a que presten, a que reactiven la economía. La problemática es, ok, nosotros como sociedad vamos a tener que hacer lo que durante muchísimas décadas los gobiernos hacían, ¿no? Protegernos. Claro. Entonces, esa es la intención al inyectar más dinero, más circulante a la economía nacional. Ok, perfecto. Gracias por tu participación, maestro Juan Carlos. Maestra Julia. Sí, por otro lado, hablaba de las remesas. El gobierno se jacta de que entren las remesas y ahora se preocupa de que no entren las remesas, ¿no? Exacto. En primera, no hay por qué jactarse de que entren remesas. Eso es un logro que no es del gobierno. Qué bueno que entran y qué bueno que ese dinero circula y como dice el maestro Juan Carlos, qué bueno que eso hace que haya más dinero en circulación y por lo tanto no sea un dinero caro porque la gente no está teniendo que ir a sacarlo del banco, la gente lo está recibiendo de sus parientes en Estados Unidos o algo, ¿no? De manera directa. Así es. Y, perdónenme, es que mencionó tres cosas. Era las remesas y... Exacto. ¿Y qué otras dos cosas dijo, perdón? La cuestión para los proyectos en infraestructura. ¿Y otras? Ajá. Y el punto precisamente sobre los apoyos que pudiera dar el gobierno federal hacia, obviamente, las microempresas. Ah, sí. Entonces, o sea, si no existen esos apoyos, de todas maneras la gente tendría que ir a sacar un crédito a una institución financiera. Pero ¿cómo se va a atrever si no está generando entradas, si no está generando ingresos? ¿Cómo la gente podría ir a pedir un crédito? Claro, si no evidentemente se lo van a negar. Y si no va a tener la posibilidad de pagarlo, ¿no? Entonces no sabe, no tiene esa incertidumbre. Uno, no tengo trabajo. O dos, cerré mi empresa. ¿Cómo voy a poder ir a sacar un crédito? ¿De qué manera? Por muy barato que sea, por muy barato que llegara a ser, que no son baratos, que no están bajando como esperáramos, pero no tienen esa certidumbre de ir a hacerlo. Claro. Bajo esta situación igual, ¿ustedes consideran que cuáles han sido los sectores que han sido más impactados bajo esta crisis del COVID-19? Yo pienso que punto número uno, el hotelero. ¿Se acuerdan la anterior pandemia de la influenza? Claro. También que fue el sector hotelero fue el más dañado. Y si es turismo, que nuestro país es una de las principales entradas que tiene, imagínense cómo está en general el país, ¿no? Si uno de los principales sectores que es el turismo y el otro es el de la construcción. A pesar de que llegamos a ver que todavía hay obras, o sea, es de los más afectados. Y al afectarse el sector construcción, sabemos todos que ese es la base de que se mueva la economía. Claro. Una colonia, tiene que haber una tienda, tiene que haber una escuela, tiene que haber carreteras, tiene que entrar el transporte. Exacto. O sea, el sector construcción lo es todo y son los dos principales sectores importantes de nuestra economía y los dos principales sectores dañados. No digo que los otros no, pero esos son los principales. Sí, son, desde tu punto de vista, los más dañados en este momento. Claro, perdón, ya nada más concluyo. El sector restaurantero, aunque se vio afectado, hay quienes se han podido adaptar con las entregas a domicilio, que nunca se va a comparar el volumen que vendían con el que venden, pero se ha podido adaptar de alguna manera. Se han podido ajustar precisamente a estas nuevas necesidades. Maestro Miguel, ¿nos podrías comentar algo? Y básicamente cuando hablas de sectores, bueno, pues hablamos de todos los sectores que tengan que ver con las personas. Finalmente ahorita
la maestra comentaba, la parte del turismo, pues claro, no hay movilidad de personas y obviamente sale afectado justamente este sector industrial, ¿no? Entonces, pues, si pensamos en quiénes tienen que ver, como hablaba al final también de la cuestión de los restaurantes, sí, la verdad es que muchos restaurantes han tenido la habilidad o la inteligencia de poder eh, responder a esta problemática, sin embargo, pues no todos lo han logrado. Claro, que no todos han tenido las capacidades y habilidades para salir de esta problemática que finalmente los puso en jaque a muchos negocios. Exacto, y además fue muy rápido todo, ¿no? Claro. Maestro Juan Carlos, ¿tienes algo que opinar al respecto? Sí, coincido con la maestra. El sector servicios ha sido el más afectado. Y por servicios me quiero referir a lo que es turismo, a lo que es toda la economía que conlleva. Recordemos que las playas, los centros vacacionales, los bares, lo que normalmente da el servicio para que la gente se divierta, se cerró. Al cerrarse eso, no había ingresos. A lo mejor la gente retuvo su dinero y había un poquito de gastos, pero al no haber ese dinero circulando, entonces el siguiente sector, que fue el industrial, salió perjudicado. O sea, claro, yo creo que todos los sectores, porque, bueno, yo como industrial puedo transformar y puedo producir, pero si no tengo quien me compre, si no hay esa derrama económica, pues simplemente me quedo con mi mercancía en las manos y digo, ¿y ahora qué voy a hacer con ella? Sí, porque sería como tener ahí todo el producto viéndolo, pero no hay quien lo pueda comprar o quien lo pueda adquirir en estos momentos. Así es. Nosotros somos un país que desde hace muchos sexenios estamos dedicados más en lo que es el sector servicios, propiamente lo que es el sector turismo. Se nos cae el turismo y se nos cae medio país, porque claro. Las playas y los sitios turísticos y los pueblos mágicos viven del ingreso provocado por el turismo, y de ahí viene la derrama económica hacia los demás sectores de la sociedad. Entonces, ¿quién empezó a caerse? El sector servicios. Pero ¿quién es el afectado? Pues yo creo que todos en particular. Todos en particular. Realmente todo el mundo dejó de vender, todo el mundo dejó de comprar. Ahora bien, hablaban hace un momento, quiero retomar, y preguntaban, ¿qué pasa con la infraestructura? Bueno, si usted le resta el Tren Maya, no ha habido un solo kilómetro de infraestructura nueva en el país. Y eso también ha detonado que en 2 años no haya habido un crecimiento. Se para el sector construcción y claro, no es que tengamos una crisis ya velada, o a lo mejor sí, yo me inclino más porque tenemos un estancamiento económico. Necesitaríamos que los sectores productivos pusieran la muestra, porque el gobierno no la va a poner, y empezar a arrancar otro tipo de programas, otro tipo de inversiones. Pero estamos viendo que los que tienen el dinero en México se lo están llevando a otro país para invertir en otros países que sí les está dando otro tipo de facilidades y otro tipo de ganancias sobre su mismo dinero. Y es comprensible. Tú como inversionista, ¿dónde vas a invertir? ¿Donde te den las mejores opciones o donde alguien te vaya a castigar por tener dinero? No, claro, pues vamos a buscar las mejores opciones, ¿no? Lo que dirían por ahí, lo que nos cueste menos invertir ahí es donde estaríamos haciendo. Hasta ahí. Continuamos con esto. Maestro Juan Carlos, desde la perspectiva de ustedes, ¿creen que el reducir las remesas hacia México, qué problemática podrían tener? Coméntenos 2, 3 puntos que pudieran tener como problemática el que se dejaran de tener estas remesas de, ahora sí, los conciudadanos que están en otro país. No, pues la problemática va a ser total. Las remesas ayudan mucho a nuestra economía para que el circulante fluya. Al no tener las remesas, Banco de México tiene que liberar fondos y estamos debilitando nuestras reservas internacionales. Es como darse un balazo en el zapato. Ok, perfecto. Maestro Miguel, ¿algo que nos puedas comentar al respecto? Pues sí, digo, finalmente son flujos de efectivo que ayudan a la economía. Maestra, pues esto va a sustituir de alguna manera este dinero que nos pueda el gobierno, y esto puede traer impactos importantes, ¿no? Entonces, por supuesto, las remesas y
y este aprovechamiento de estos recursos, pues es impactante. Más o menos me estabas hablando que eran como 7,000 millones de dólares, ¿no? Más o menos. Impacto, aproximadamente es muchísimo dinero, ¿no? Claro. Ok, maestra Julia, ¿algún comentario más? Sí, digo, no puedo generalizar, pero se menciona muchas veces que cuando nuestros connacionales se van al extranjero, envían dinero aquí para que sus parientes construyan o una casa, o construyan un local, o pongan un negocio, o simplemente se mantengan. Pero en general se escucha así como, sí, es que les mandaba para que me construyeran, les mandaba. Entonces, si volvemos al sector construcción, que es el más apoyado en ese sentido por la gente que manda las remesas, bueno, pues seguimos paralizados. Claro. Y por el otro lado, como dice el maestro Miguel Ángel, pues si es para que se mantengan, pues también no va a haber gente que esté gastando. O sea, toda esa gente, esos 7,000 millones, pues van a dejar de gastarse. Entonces van a generar que la economía no avance o no se reactive como esperamos. Ok, perfecto, muy bien. Pues creo que las respuestas que nos han ido ustedes dando, los comentarios que nos van generando a través de estos pequeños contextos que vamos viendo, pues nos va dejando un poquito más claro, ¿no? De cuál es la situación real que estamos viviendo, cuál es la situación a la que nos vamos a enfrentar y que obviamente más adelante dentro del transcurso de este foro pues vamos a dar algunos tips obviamente que pudieran funcionarles a todos los que nos están escuchando el día de hoy. En base a eso, tomé por ahí igual información del Washington Post, en donde nos dice, de acuerdo a la familia, dice, el problema para la economía informal es mayor, aunque no es cuantificable con números exactos. En la encuesta telefónica de ocupación y empleo del INEGI de abril, se contabilizaron a 12.5 millones de personas fuera del mercado laboral, es decir, sin ingresos o sin trabajo. Poco más de 10 millones de ellos se ocupaban de manera informal. De acuerdo a este contexto, ustedes... ¿en qué se traduce toda esta pérdida de empleo para la economía de México y de las familias? Bueno, al Adelante. tener menos empleos formales, se reduce el ingreso familiar y se tiene que buscar la sustitución de ese ingreso familiar. Pero no nada más las familias son perjudicadas. Si se han perdido 80,000 empleos en los últimos 30 días, lo que también se está perdiendo es ingreso tributario. También el gobierno debería estar muy preocupado, claro, porque el comercio informal no paga impuestos. A lo mejor paga un derecho de piso que quién sabe a dónde va a parar, pero no son impuestos formales. Claro. Entonces, la gente tiene que buscar otras alternativas. Ya lo vimos, por ejemplo, aquí cuando se dio la pandemia, que la gente, al no haber algún apoyo gubernamental, como por ejemplo en Estados Unidos, la gente iba y se formaba al seguro de desempleo y de inmediato tenían su dinero. Aquí se tardaron mucho tiempo en reaccionar. Entonces la gente empezó a salir a vender cubrebocas, gel, jabón, mascarillas, todo eso. Entonces, el problema es que estamos permitiendo que mucha de nuestra población se vaya hacia la informalidad. Y a la larga, el gobierno lo va a resentir. Tan es así que ahorita ya están pensando elevar la tasa del IEPS. Y lo primero que se les ocurrió fue decir, vamos a grabar tabaco y vamos a grabar refrescos, aumentando la tasa en aproximadamente 1.3% adicional. Entonces, finalmente los contribuyentes cautivos son los que vamos a volver a pagar los platos rotos en esta fiesta. Los platos rotos, efectivamente, maestro Juan Carlos. Pues gracias por tu comentario, maestro Juan Carlos. Maestra Julia, ¿tienes algo que comentarnos con respecto? Sí, quería leer la cifra. Dice aquí que las pymes generan el 52% del PIB y el 72% del empleo formal. Entonces, tú hablabas de la parte informal, sin embargo, sabemos que muchas de las pymes generan también un trabajo informal en el sentido de que no reportan a todos sus trabajadores en el IMSS, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuántos de esos empleos de pymes son informales y se perdieron? Entonces, tanto el señor que vende la paleta como el señor que vendían en un parque donde había niños y gente y demás, ellos perdieron su trabajo, así como también muchos empleados de pymes que no estaban registrados en el IMSS son informales y ambos perdieron esa fuente de ingreso.
Entonces, la cifra que podemos calcular, más bien, es una cifra que no podemos calcular, pero que es muy mayor a la que pensamos. Claro, efectivamente. Y permíteme, ya recordé, bueno, no recordé, más bien vi un comentario en el chat, preguntan por las campañas electorales, que era lo que hace rato se me fue. Si ustedes se acuerdan, siempre en años electorales, bueno, previo a las elecciones, pues hay una derrama económica porque el gobierno invierte mucho en propaganda, el gobierno a través de los partidos, ¿no? Sí. Entonces, para esta siguiente época de elecciones, pues no va a ser lo mismo, porque no va a haber la libreta, o sea, todo eso que es impresiones y todo lo que cuelgan en los postes y todo eso, que por un lado me da gusto porque salvamos la parte ecológica, pero por otro lado hay que ver que esas personas dejan de percibir ese ingreso, y ahora tal vez ese dinero sea invertido en publicidad en redes sociales y cosas así. Entonces, hay sectores que se ven muy beneficiados, que por ejemplo son el sector de lo electrónico, de lo virtual, de las redes sociales, el Facebook, el Instagram, etcétera, pero que deja de caer ese dinero hacia la población en general. Entonces, a pesar de ser un año electoral, no va a haber esa derrama económica hacia toda la población. Muy atinado tu comentario, maestra Julia. Maestro Miguel. Bien, pues yo la verdad estoy más preocupado por las empresas registradas que las que no están registradas. Creo que el impacto es muy fuerte y, bueno, desde que empezó este proceso a mí me ha tocado ver cómo han caído los ingresos e inclusive en algunos casos o en varios casos hemos tenido que cerrar algunas empresas. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque en el sector finalmente informal, como lo decía el maestro Juan Carlos, finalmente otros sectores han surgido, ¿no? Gracias al COVID ha habido mucho negocio para algunos. Entonces, pues cifras suben, cifras bajan. Sin embargo, en la cuestión formal, en la cuestión de que muchas empresas, por ejemplo, tienen que tener un costo importante por el pago de la renta o el metro cuadrado en donde se encuentran, es muy fuerte, muy complicado, mientras que en la cuestión informal pues no estás pagando absolutamente nada y, como también se mencionaba, pues tampoco hay una obligación fiscal que te lleve a tener el pago de impuestos respectivos, y en la parte formal pues sí, tienes la obligación de pagarlo, si no, Hacienda te va a estar correteando, y si no le pagaste a tus trabajadores por parte del Seguro Social, pues bueno, estás en cuádruples problemas, ¿no? Claro, pero, efectivamente. Mandando también la persona que está arrendando la carta que pues o pagas o te vas. Entonces, a mí esa es la parte que más me preocupa muchísimo ese punto. Perfecto, muy bien. Aquí tenemos una pregunta que nos hace Diana Mendoza. Dice, para hacer frente a esta crisis, las pymes deben priorizar el control de sus gastos fijos en relación con la venta. ¿Qué opinan ustedes de ello? Bueno, pues yo creo que efectivamente las pymes deben de empezar a apuntar hacia el control de gasto y desgraciadamente hacia la reducción, y cuando hablamos de la reducción pues yo creo que todos sabemos que tiene que haber algún despido. Claro, de otra manera no vamos a salir adelante. Tenemos que adelgazar la nómina, tenemos que adelgazar los gastos superfluos o que no son necesarios, y tenemos que empezar a voltear hacia esas personas que son especialistas en redes, que son especialistas en comercio electrónico, porque bueno, pues hasta la fecha sabemos que hay 7 tipos de comercio electrónico, no nada más es súbelo a la plataforma y ya, ahí se vende solo, no es cierto, es toda una ciencia, y hay gente muy especializada en el cross-folding y todo. ¿Perdón? Creo que por ahí hubo una interrupción con alguien con un micrófono, pero adelante, maestro. No, bueno, hay 7 tipos de comercio electrónico, y entonces o contratas a alguien especialista en eso, o empiezas a reaprender o a aprender lo que tengas que hacer. ¿Por qué? Porque el sano distanciamiento ya no nos permite la interacción, pero necesitamos vender. Y mira, el ejemplo de las plataformas que yo siempre les pongo en clase a los alumnos, no hay nada más exitoso en estos momentos que las plataformas digitales, llámese Didi, Uber Eats y cosas así, que lograron abrir
o crear un hecho de mercado y lo aprovecharon. La entrega de comida en casa y están teniendo unos ingresos increíbles. Entonces, hacemos más corta nuestra nómina y buscamos resurgir en cuanto al ingreso apoyado en las redes sociales. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, maestro. Maestro Miguel, maestra Julia, ¿algún comentario al respecto? Yo quiero decir algo. Sí. Mira, muy atinado lo que dice el maestro Juan Carlos, tienes que reducir gastos, costos, lo que sea, pero aquí pasa un problema. Las pymes normalmente no ponen atención en su capacitación, en su preparación. Entonces, hay muchas pymes que desconocen qué es un gasto y qué es un costo y qué es un estado de resultados y qué es un balance general. Yo todos los sábados ofrezco cursos gratuitos de finanzas para emprendedores y a veces doy el estado de resultados y a veces doy el balance general y a veces doy... ¿Y sabes cuántos entran? 15. Por mucho 15. Y lo hago en foros abiertos y lo puedo creer. Y la gente no se prepara. Entonces, ¿cómo vas a poder administrar tu empresa? ¿Cómo vas a poder cuidar tu ingreso? ¿Cómo vas a poder saber si tienes o no tienes utilidades si no te capacitas? Leo aquí varios comentarios que dicen, ¿qué nos recomiendan? Capacitarse. Sí, finalmente es eso, la capacitación es lo que les va a dar la pauta a que puedan tener una nueva reactivación bajo esta nueva normalidad que vamos a tener, ¿no? El hecho de que ellos estén capacitados en diferentes temas, digo, no nada más lo financiero, digo, es muy importante porque es la médula prácticamente ósea de un negocio, pero hay otras áreas que también ellos tienen que capacitarse, bien lo comentaba el maestro Juan Carlos, el comercio electrónico, pues no todos tenemos esa habilidad para saber cuál es la mejor opción, cuáles son las mejores estrategias, tenemos que capacitarnos de igual manera, ¿no? Bajo ese esquema, maestro Miguel, ¿algo que nos pudieras comentar? Sí, por supuesto. La pregunta era bajo los costos fijos y obviamente sí es una presión, sin embargo, dependiendo del tipo de empresa que tengas, pues hay algunos costos fijos que no los vas a poder reducir. Pero el costo fijo más fuerte y el que generalmente se maneja o se manipula justamente es la parte de la nómina. Yo creo que la historia desde diferentes ángulos nos ha dicho que pues recortemos personal, que hagamos un downsizing, por ejemplo, o estrategias, pero yo creo que en este momento es un poquito más de inteligencia empresarial y es de pronto cómo ir cambiando aspectos de fijo a variable. Entonces, ¿cómo te voy a dar la oportunidad o cómo voy a manejar esa situación de productividad y de rentabilidad frente a lo que tú estás haciendo? Y eso también es importante. Las personas, los trabajadores, los empleados, también tienen que dejarnos una contribución a nosotros los empresarios. Sin embargo, los costos fijos a veces no son costos fijos en realidad, sino son costos que nos están estorbando y son obsoletos, pero a veces creemos que tenemos la obligación de llevarlos a cabo. Voy a poner un pésimo ejemplo, porque lo he escuchado durante muchos años, y es, por ejemplo, el contador, ¿no? Y es que el contador, pues ahí lo tengo porque lo necesito, ¿no? Entonces, parecería que es un costo, una carga fuerte que tiene la empresa para pagarle a una persona que, pues, me lo obliga a Hacienda, ¿no? Cuando también tenemos, obviamente, otras estrategias, hablando de eliminar, no hablar exclusivamente del downsizing, sino también utilizar, por ejemplo, economías de escala, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos empezar a pensar de otra manera, de forma diferente? Porque nuestra cabeza de pronto trabaja un poquito en ciertos esquemas que no nos permiten ver mucho más allá. Y por un lado también hay que pensar en hacer sinergias, ¿no? Entonces, no solamente es acabó, es muchísimo más cosas que podemos hacer desde nuestra nuestra butaca, digamos. Algo que yo le recomiendo mucho a los empresarios es que vas a quitar gente, pero tienes, por ejemplo, 20 personas o tienes 15 personas, ¿vas a tocar cuántos? ¿2, 3, 4? Y con eso vas a eliminar tu costo fijo. ¿Cuál es el costo? Yo pregunto, ¿cuál es el costo empresarios que tiene ese capital intelectual? O sea, ¿cuánto tiempo nos llevó capacitarlo? ¿Cuánto tiempo nos llevó a que este personal esté listo para trabajar? ¿Qué es lo que no hemos hecho nosotros bien para poder aprovechar este capital intelectual? Creo que es otra vez cambio de mentalidad. Es decir, nuestros paradigmas también tienen que cambiar
a raíz de todo esto que está pasando. Tenemos que pensar de manera diferente. Y entonces es, wow, piensa bien si vas a mover a una persona, porque si realmente la vas a eliminar de tu estructura, es porque no hay manera de poder sacarle provecho a ello. Pero yo te puedo decir que la gran mayoría de la gente tiene muchísimo que ver. Perfecto, muy bien. Pues bueno, creo que las respuestas que nos han estado compartiendo ustedes son bastante benéficas. Creo que todos los participantes que están en esta reunión pues van haciendo sus notas con respecto a ello. Pero también dentro de este esquema de reapertura, dice, en 2019 se crearon apenas 340,000 puestos de trabajo formales, mientras que este año, hasta mayo, se había perdido un poco más de 1 millón de empleos formales y al menos 10,000 empresas registradas ante el Seguro Social cerraron sus puertas. El golpe a la economía formal ocasionó a su vez de una manera a los ingresos que obtiene el gobierno a través de los impuestos, vitales para financiar el presupuesto público. En base a este contexto, ¿cuál consideran ustedes la importancia de una empresa en el sistema financiero? ¿Cuál es la importancia de las empresas? Bueno, lo decía el maestro Miguel Ángel, una empresa formal significa ingresos para el gobierno, ¿no? Y esos ingresos para el gobierno significan también el gasto que ellos pueden hacer hacia afuera, en la compra en cualquier compra de insumos y de necesidades del gobierno, ya sea productos o servicios. Si ellos dejan de ganar o si se ponen en el plan austeridad, ¿cómo van a reactivar la economía? ¿No? Claro. Esto, o sea, los impuestos definitivamente son lo que mueve a la compra del gobierno, y hay muchas empresas que dependen o sea, que su mayor cliente es el gobierno. Claro, efectivamente. Maestro Juan Carlos, ¿algún comentario? Sí, bueno, la sinergia que se da a sistema financiero, empresas, pues es intrínseca totalmente, porque no puede haber sistema financiero sin personas. Okay. Para que haya personas que tengan poder adquisitivo, requerimos que haya empresas que les paguen sueldo. O sea, la economía funciona con una serie de transacciones, compra-venta, y esas transacciones son apoyadas o solapadas, por decirlo de alguna manera, por un sistema financiero que permite el financiamiento para la compra-venta de diferentes cosas. Si no tenemos ingresos, si no tuviéramos empresas, no tendríamos gente con dinero, y entonces la razón de existir de un sistema financiero no tendría razón de ser. Ni siquiera existiría. Exactamente. Muy bien. En base a eso, ¿cuáles serían los consejos que ustedes pudieran proporcionarle al auditorio sobre las empresas? ¿Qué pueden hacer para mantenerse de pie durante esta temporada y lo que falta? Porque pues todavía no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar bajo esta situación. ¿Qué podrían ustedes comentar al respecto? Bueno, lo comentaba ya hace un momento el maestro Miguel, también la maestra comentaba. Yo creo que aquí, de veras, ya no es de fulanito me dijo o yo creo. Yo creo que es que cada quien, de veras, se concientice de que requiere mayores herramientas, de que requiere estudiar y reaprender. Porque mire, en un escenario como el que estamos viviendo, hace rato lo comentaba el maestro Miguel, y decía, yo no correría gente, pero yo sé que hay otras alternativas, pero si yo o cualquiera de mis compañeros le habla a la gente de una reingeniería financiera para poder tener nuevos activos que nos estén produciendo y que la carga no sería la misma, a ver, claro, vamos por partes. Si ahorita me comentan que hay gente que no me sabe decir que es un gasto fijo y que es un gasto variable, ¿cómo le voy a hablar de reingeniería financiera? O sea, no es nada sencillo. Lo que la gente necesita es aprender, porque estrategias financieras hay 1000. Okay. Tan sencillo como decir, busca nuevo capital con inversionistas. ¿Y cómo diseño todo eso? Ah, pues muy fácil, muy fácil. Vamos a ofrecer un bono, un cupón, o vamos a lanzar nuevas acciones de tu empresa. Reparte el capital, distribuye, o sea, todo eso. Pero esos ya son conocimientos ya un poco más elevados. O sea, lo primero que necesitamos es que la gente tenga una idea de lo que son las finanzas. Y una vez que la gente tenga esa idea, bajo este esquema, maestra Julia, ¿qué nos podrías recomendar para las organizaciones o para estas empresas? ¿En qué deberían de invertir? ¿Qué sería lo más funcional?
Pues como lo dice el maestro Juan Carlos, yo creo que ahorita conviene invertir en modificar tu forma de vender, ¿no? En redes sociales, o sea, invertir en lo que, en lo que ya existe. Y segundo, invertir en, por ejemplo, alguna aplicación para tu negocio. Si no tienes la posibilidad de invertir en una aplicación como tal para tu negocio, pues puedes ocupar las que ya existen. Uno, para hacerte publicidad, para hacerte promoción, que tus clientes actuales sepan que no estás muerto o que no estás cerrado, ¿no? Porque hay muchas pymes que el cliente dice, pues a lo mejor ya ni abre, o a lo mejor cerró, o a lo mejor se murió. Entonces, uno, anunciarte, promocionarte, y dos, que llegues a tus clientes potenciales, que aunque no sean incumbentes, pero para los potenciales. Entonces podríamos definir que tú recomiendas que estas microempresas o estas empresas inviertan en tecnología. En tecnología, y dos, también a lo mejor si se puede reparto a domicilio, no sé si algún empleado con moto, con bici, con algo, o aprovechar las plataformas que ya existen, ¿no? Pero el chiste es, uno, que sepan que vives, y dos, que puedas entregarle a la gente que está en su casa o en su oficina y que no quiere salir y que no se puede mover, que les llegue tu producto o servicio. Eso perfecto. Maestro Miguel, ¿qué nos podrías comentar? Bueno, lo primero que les diría a los empresarios es, el mercado ha estado en constante cambio. Esto lo han escuchado una y otra vez, pero ahora lo están viviendo en carne propia y de manera muy fuerte. En lo personal, a mí me gusta mucho la idea de generación de valor. Tenemos que entender que debemos darle un valor a lo que estamos dando. Hay que diferenciarnos de la competencia. No es lo mismo llegar, comprar un producto en alguna tienda o en algún lugar, y cómo queda el cliente, queda satisfecho, queda emocionado, cómo queda ese cliente. Esa idea no la tenemos todavía muy clara, queremos solamente darle lo que él quiere y que se vaya. Entonces es muy importante estos dos elementos, la generación de valor y diferenciarse de la competencia. Por otro lado, tal vez algunos empresarios que nos estén escuchando van a decir, bueno, pero estamos muy limitados, porque la microempresa en México tiene tres problemas importantísimos desde mi muy particular punto de vista. El primero es que tiene un capital muy limitado, que generalmente está destinado a la supervivencia. Otro es que sus ventas son estacionarias. Sus volúmenes y sus montos están limitados a un momento determinado, inclusive hasta de su propia capacidad. Y otro problema importante o restricción que tienen es que no existe un consejo. Es decir, las decisiones son totalmente unilaterales y no precisamente es el mejor el que toma las decisiones. Y cuando existen más de dos dueños, estos carecen de liderazgo, tema importantísimo también dentro de las microempresas. Entonces, dando respuesta, maestro, a su pregunta de dónde invertir, a mí me parece que es una cuestión prioritaria invertir en educación a los empresarios. Ellos tienen que saber que existen cuestiones de negocios importantes en los procesos de administración, que vamos a hablar de un espectro humano, financiero, de estructuras organizacionales, de liderazgo, de control, de estrategias, que carecemos mucho de esta visión estratégica, tenemos muchas tácticas de segundo nivel, de estrategias muy poco, por supuesto de marketing y de ventas. Y bueno, y para cerrar con esta parte de dónde invertir, también hay que estar listos para romper paradigmas, y justamente retomo los dos elementos que hablaban los maestros, que en este caso tal vez no sea la panacea, es un elemento importante el e-commerce. Ok, perfecto, maestro Miguel, agradezco tu participación. Bajo este esquema, entonces, ustedes, desde su muy particular punto de vista, ¿cuáles serían los retos que deben de asumir todas estas personas que quieren emprender algo o que quieren reactivar su negocio? ¿Cuáles serían esos retos así muy específicos? 1, 2, 3 retos. Cada quien nos podría comentar, por favor. Bien, hay algo que yo siempre le digo a cualquier emprendedor. Dicen que el éxito de un negocio está en hacer lo que nadie quiere hacer, lo que nadie sabe hacer o lo que nadie puede hacer. Claro. Entonces, basados en eso y pensando en la nueva normalidad, ¿qué es lo que nadie quiere hacer, nadie puede hacer o nadie sabe hacer? Ahí está la solución. O sea, si nadie quiere salir a entregar y yo sí soy capaz de salir a entregar, bueno, pues yo voy a entregar. Si nadie quiere invertir, si nadie quiere hacer, si nadie quiere,
yo soy el que puedo hacerlo. Y ahí está la diferenciación con lo que ya existe. Gracias. Ok, perfecto, maestra. Maestro Juan Carlos. Sí, bueno, como primer punto yo le comentaría a mis muchachos, piérdanle el miedo a la tecnología. No pasa nada. Okay. Usen las redes, lo que ya está. Segundo, esfuércense un poquito por aprender finanzas. Yo sé que es de las materias que más flojeras les da por las matemáticas, pero créeme, en estos momentos es la llave que te va a permitir navegar tranquilo o irte con zozobra sobre este mar de la pandemia. Y tercero, sé muy constante con lo que quieres. No pierdas tu objetivo. Si tú te trazaste este objetivo, persíguelo. Mira, hoy tienes un tipo que durante mucho tiempo persiguió una presidencia. Y a base de lo que tú quieras, persistencia, le alcanzó. Los sueños se logran. Sueña contigo mismo, sueña para ti y piensa en tu futuro. Piensa en tus hijos, tu familia, cómo los vislumbras de aquí a 10 años. Esos son mis consejos. Gracias, maestro Juan Carlos. Maestro Miguel, ¿algún comentario adicional? Sí, por supuesto, decías que 3, por ejemplo, yo aquí te puedo dar el primero que tal vez sea el más importante para mí, que es ama lo que haces. Tienes que tener pasión por lo que haces. Estuve escuchando y leyendo algunos mensajes que están escribiendo y muchos de pronto preguntan si conviene en este momento o no, si este negocio conviene o no. O sea, ama lo que haces y hazlo cuando lo tengas que hacer. Entonces, esta pasión por lo que haces es muy importante. El segundo punto es lo que vayas a hacer, trata de dar o enfócalo en dar soluciones a los consumidores. No es algo en lo que nada más tengas una ocurrencia y qué padre, qué bueno, simplemente hacerlo. Es dar soluciones, respuestas a los consumidores. Y el tercer punto para mí que es muy importante para los emprendedores y para los empresarios es vincúlate. Vincúlate desde el punto de vista electrónico, o vincúlate desde el punto de vista persona a persona, o vincúlate desde el punto de vista persona a empresa, vincúlate desde el punto de vista empresa a persona, no importa, tú vincúlate, ¿de acuerdo? Entonces, adicionalmente, estos 3 puntos, para reforzarlos, yo les diría, escucha a tu cliente, que es un buen asesor, no nada más lo oigas, observa tu competencia, no te limites ni imites tampoco, obsérvala bien, y finalmente, haz alianzas estratégicas con tus clientes, proveedores, empleados, genera un apalancamiento. Perfecto. Muy bien, pues yo creo que los puntos que ustedes han comentado son muy valiosos para los que nos están escuchando. Y agradezco mucho los comentarios de ustedes. En este esquema, viendo precisamente la parte de impuestos, dice, ante la situación de no haber un apoyo en el sentido fiscal permanente, a excepción de las facilidades administrativas por la situación del COVID-19 en los meses de marzo, abril y mayo, ¿qué recomendaciones o estrategias ustedes compartirían con nuestros empresarios para poder cumplir sus obligaciones? Bueno, por principio de cuentas, hago un paréntesis. Sí. Los mejores negocios o los más ricos de este planeta surgen de las crisis, ¿eh? De ahí es donde surgen. 2. La idea principal en estos momentos, bueno, tendríamos que ver tributariamente cómo te acomoda, pero mira, así a grandes rasgos te voy a decir, si vas a comenzar a emprender un negocio nuevo, vete al régimen de incorporación fiscal, porque en estos momentos te va a permitir que no pagues ISR y el IVA, que nunca ha sido tuyo, aunque la gente cree que es suyo. Simplemente lo dejes ir. De esta manera vas a salir bien librado. Ahora bien, si en estos momentos tu empresa ya está funcionando y es una persona moral, debes de darle mayor prioridad a tu gasto corriente y reducirlo para que tengas para pagar impuestos. ¿Por qué? Porque el gobierno ya te dijo por muchos medios, incluso con acciones específicas, que no va a haber tregua en los impuestos, o pagas o pagas.
A lo mejor tiene su razón de ser, porque él sin impuestos, el gobierno sin ingresos tributarios, pues no puede hacer nada. Sí, no. Entonces, aquí tendrías que buscar, recuerda que la planeación fiscal está prohibida, y aquí lo que tendrías que hacer es una planeación financiera para ver de dónde vas a sacar tu capital de trabajo para hacerle frente al impuesto. Hay 1000 cosas que tienes que hacer. Puedes deshacerte de algún activo fijo, puedes rentar la capacidad que tienes y que no estás ocupando. O sea, ¿qué te parece pensar que tú tienes, yo como les digo a los chicos de ahora, ¿no? Casi todos los chicos tienen una moto. A lo mejor por andar de cotorreo y todo eso, yo les digo, chavos, métanse a la plataforma, repartan comida. O ustedes mismos vayan a las empresas y ofrezcan sus servicios de mensajería. Claro. Entonces, si tú tienes un activo y ya está ahí ocioso, sácale dinero. Lo mismo le digo a los empresarios. Ráscale, siéntate a ver tu empresa de manera integral y di, a ver, ¿de qué me puedo deshacer sin que menoscabe mi producción? O no me quiero deshacer de él, pero quiero compartirlo con una renta que me produzca un ingreso. Claro. Entonces, en el caso de los impuestos no vas a hacer nada, ¿eh? Si no pagas, van a ir por ti. Mejor vamos a buscarle a ver cómo acomodamos nuestros ingresos. Cómo hacemos una ingeniería para planear nuestro capital de trabajo. Perfecto, maestro Juan Carlos. Maestra Julia, por favor. ¿Se acuerdan de un programa que había que se llamaba El Socio? No sé si todavía existe, pero en ese programa llegaba esta persona y analizaba la empresa y veía que a veces, por ejemplo, en una florería tenían macetas, bases, follaje, etcétera, que estaba ahí muerto de risa en el almacén. Y él les decía, ¿sabes qué? Vamos a venderlo para capitalizarte. Y ellos le decían, no, pero es que ¿en cuánto lo voy a vender? ¿Sabes qué? Vende las macetas a 5 pesos, pero es que me costaron 10. Sí, pero ahorita estás pagando más de intereses a un banco en lugar de poder solventar esa deuda, y mejor vende estas macetas a 5 pesos, aunque ya sabemos que te costaron 10, pero ahorita vas a tener de pronto 50,000 pesos y te va a alcanzar para pagar esa deuda que si no te sigue generando intereses. Eso para las empresas que ya existen y que como bien preguntan cómo salir de sus deudas fiscales, ¿no? Okay. Y para los emprendedores, para quienes apenas van a arrancar, bueno, pues como dice el maestro Juan Carlos, pues recomendarles que se vayan al RIF. Sí, sería lo más opcional ahorita. Ok, perfecto. Maestra Julia. Maestro Miguel, ¿qué nos podrías comentar? Pues, como decía al final la maestra, y coincido con el maestro también, bueno, pues la primera parte, los emprendedores iniciales ya saben por dónde irse, y para los que ya están como negocio en marcha, bueno, pues desgraciadamente en este país lo que buscamos es una evasión fiscal, y no estamos entendiendo que para el fisco pues son sus ingresos, y eso lo va a llevar finalmente hacia la población de manera de apoyo social. Claro. Obviamente muy cuestionable de cómo utiliza el dinero el gobierno, no voy a meter en ese punto. Sí, no. Sin embargo, sí tenemos que tener la obligación, claro. con base en la Constitución de Estados Unidos Mexicanos, 31 fracción cuarta, tenemos la obligación de pagar impuestos. Pero también tenemos una inteligencia que nos puede llevar a reducir la base de estos impuestos, y no necesariamente una decisión que se ha tomado desde hace muchos años como única, que es la estrategia fiscal. También lo llegó ahorita a mencionar la maestra, tenemos estrategias de negocios, y esas a veces no las tomamos en cuenta, porque no estamos entendiendo que la parte medular dentro del negocio es el flujo de efectivo. Y entonces, a final de cuentas, las deudas tienen una función, un objetivo, apalancarnos, ¿ok? Generar mayor riqueza. Aquel pasivo que no está generando un beneficio, hay que reducirlo lo más pronto posible, hay que aniquilarlo. Y entonces hay que tomar decisiones y tomar estrategias totalmente empresariales e inteligentes. Esa sería la solución, y generalmente las empresas no toman en cuenta eso. Ahorita mencionaba la parte de los inventarios. Yo cuando llego a las empresas les digo, yo no sé por qué te estás quejando de dinero si lo que hay aquí es mucho dinero. Claro. Estás atascado de dinero, y me dicen, ¿pero en dónde? Ve la cantidad que tienes aquí de material, de inventario, de mercancías, de producto.
y me dicen, sí, pues no lo puedo sacar. O sea, a ver, ¿cuál es tu visión de los negocios? Porque la clave es movilizar esto. Recordemos que la parte móvil es la clave de la vida completa. Y entonces Claro. movilizar nuestras mercancías, movilizar nuestro dinero, movilizar todo lo que tengamos. Hablaba yo hace una semana de cómo podemos obtener recursos. Podríamos hablar de los factorajes. ¿Qué significa? Pues factoraje es una movilización también de nuestros activos. Es decir, ¿sabes qué? Los voy y los vendo más baratos, sí, y ya obtuve el recurso, y el recurso es lo más importante. Entonces, Claro. por eso yo decía, es muy importante educar al empresario para que entienda y sea realmente un profesional del negocio, no solamente que estemos vendiendo productos en un local. Perfecto. Pues muy nutritivos los comentarios que nos hacen ustedes, las recomendaciones que nos han estado compartiendo. Creo que todos los participantes que hasta ahorita siguen conectados, pues se van a llevar pues mucha información, muchas recomendaciones, muchos tips que cada uno de ustedes nos han compartido. Para cerrar esta actividad del día de hoy, quiero hacer una pregunta y también espero los comentarios por parte de ustedes. ¿Qué mensaje le podrían compartir a los empresarios y emprendedores para que puedan resistir, afrontar y capitalizar la situación que están viviendo hoy en día? Maestra Julia, ¿podrías apoyarnos? Sí, maestro, con gusto. Uno, ya lo decían los maestros, no tengan miedo, emprendan. Y tengo un eslogan en mi página que siempre uso y digo, hazlo, pero hazlo bien. Ese es el número 1. O sea, capacítate, paga impuestos, date de alta, registra tu marca, háganlo, pero háganlo bien. 2, hagan algo que les guste, para que no sea una pesadilla levantarte e ir a tu empresa y echarla a andar y trabajar cada día. Haz algo que te apasione, insisto, haz algo que nadie quiere hacer, que nadie puede hacer o que nadie sabe hacer, pero háganlo y háganlo bien, por favor, porque independientemente de que tengan ahorita, por ejemplo, un trabajo, no sabes cuánto va a durar, entonces emprendan. Ahora, hay mucha gente que está preguntando en qué invertir. Eso no se los podemos decir nosotros, porque no vivimos ni en su colonia, ni en su municipio, ni en ¿Por qué no, Igor? ¿Le tienes conectado algo aquí? Perdón, por ahí tuvimos una interrupción. Adelante, maestra. Entonces, ellos son los que pueden decidir, pero observando. Les voy a poner un ejemplo así bien rápido. Un amigo me dice, ¿sabes qué? Un día quería poner yo un temazcal y fui e hice un estudio de mercado y lo puse y luego nadie iba. Y yo, o sea, y me dice, sí, pero lo hice mal. Yo, ¿por qué? Y me dijo él, es que fui y le pregunté a la gente, oye, si yo pusiera un temazcal aquí, ¿vendrías? Sí iría. Oye, ¿y si cobrara 400 pesos la sesión, ¿los pagarías? Sí. Eso no es un estudio de mercado. Un estudio de mercado real debe tener preguntas que te hagan saber la verdad. Por ejemplo, él mismo me lo dijo. Yo tendría que haber preguntado, oye, ¿acostumbras ir a los temazcales? No. No, pues no. Ok. ¿Acostumbras ir a los temazcales? Sí. ¿Cada cuánto vas a un temazcal? Pues voy cada año. Él sabría que ese cliente, pues al menos va a ir cada año, pero no más. Sí, claro. Y segundo, ¿cuánto pagas en la sesión de temazcal? No, pues yo pago 250. Entonces, ¿por qué me contestas que sí irías? Y segundo, ¿por qué me contestas que sí pagarías 400 pesos? Entonces, tampoco nos engañemos. No le preguntemos a mi abuelita, a mi tía y a mi prima, porque como me quieren, me van a decir que sí van a ir, que sí van a comprar, y luego nadie va. Entonces, tendría que ser más objetivo. No le tengan miedo, háganlo, pero háganlo bien. Perfecto. Muy bien, maestra Julia. Maestro Miguel. Gracias, maestro. Bien, como una especie de conclusión final, primero les puedo decir a todos los empresarios que la crisis es un riesgo, pero también es una oportunidad y es la clave de reinventarse. Hay que entenderlo. Bien, ¿qué nos ha traído aquí? Nos ha traído una pandemia. Una pandemia es un tema delicado, es un tema muy fuerte que, como bien decía el maestro, no lo hemos entendido a nivel nacional. Es una situación muy delicada de salud que nos está impactando de manera económica. Pero no solamente en la parte económica, también en la parte social, en la parte familiar, en la parte de uno mismo. Y es donde yo quiero dirigir mis esfuerzos en esta conclusión. La pregunta es,
¿Deseamos salir del problema? Y tal vez muchos de ustedes la respuesta es sí. Y yo les digo que esa no es la pregunta entonces. Entonces me van a decir, ¿cómo salir del problema? Y yo les digo, nuevamente, no es la pregunta. Tenemos respuestas incorrectas por no hacer la pregunta correcta. Yo les preguntaría, ¿cuál es el problema? ¿Cómo han sido esas condiciones en que estamos viviendo y hemos vivido durante décadas en este país, en nuestra sociedad y en nuestra comunidad? Y entonces, ahora sí yo lanzaría una pregunta que es, ¿qué es lo que queremos cosechar realmente? Y me parece elemental fomentar, hoy más que nunca, la cultura de la paz. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con los negocios? Lo tiene que ver mucho. Muchísimo. Debemos ser participativos, condescendientes y apoyarnos. No hay cabida para generar mayor estrés en la sociedad. En este momento, la sociedad está viviendo una situación de gran violencia y se está incrementando en diferentes formas. Tenemos que empezar a iniciar este proceso en lo individual, con nosotros mismos. Es un punto de partida muy importante. Y después, fomentarlo hacia la familia y los cercanos. Este proceso de cosecha que queremos no va a ser gracias al tiempo que nos va a dar el resultado, ni tampoco el apoyo del gobierno, como lo habíamos comentado. Lo vamos a crear todos nosotros, con nuestra contribución. Tenemos que tener claro que tenemos que transformar nuestro alrededor, hacernos responsables de nuestro entorno físico, social y cultural. Vemos a la gente caída, vemos a las personas minusválidas, vemos situaciones de inconveniencia social y económica y somos indiferentes a esto. Esto no está bien y esto no nos va a ayudar en nuestra economía en lo más mínimo si esto se contribuye o se sigue haciendo grande. Ok, perfecto, maestro Miguel. Déjame terminar un poquito para cerrar con esta parte, por favor. Sí, dime. Dejemos de lado esta indiferencia social, les decía yo. Entonces, dirijamos hacia el desarrollo económico y social sustentable. Debemos de también mejorar el medio ambiente, aprender y enseñar para un futuro sostenible. Hay que comprender qué somos. Somos un ente biopsicosocial, es decir, somos un cuerpo con anatomía, fisiología, pero también somos personas que tenemos una personalidad y conducta, y también tenemos una cuestión que tiene que ver con la cuestión social humana, el impacto social, familiar, laboral y comunitario. Eso no lo podemos perder de vista. Entonces, yo lo que les invito es acrecentar nuestra comprensión, tolerancia y solidaridad. Las respuestas técnicas las hemos comentado de manera breve, pero siendo muy contundentes. He escuchado a los dos maestros y quedo muy satisfecho de lo que han dicho. Sin embargo, creo que estamos cultivando, estamos cultivando actualmente, o la pregunta más bien sería, ¿qué estamos cultivando actualmente con nuestras acciones? ¿Y qué deberíamos de cambiarlas para lograr precisamente la cosecha de lo deseable? Yo espero que si cambiamos de actitudes, si cambiamos de perspectivas, si cambiamos de forma de actuar, también nos va a impactar en la parte económica, como está sucediendo en este momento, en la parte negativa. Podemos dar respuesta a lo que decíamos al principio. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar recuperarnos? Eso va a depender de nosotros mismos, de cada uno de nosotros. Ok, perfecto, maestro Miguel. Agradecemos. Maestro Juan Carlos, para concluir, ¿qué nos podrías comentar? Bueno, primero, para contestar la pregunta que muchos están haciendo. ¿Qué tipo de negocio va a funcionar? Yo te voy a decir que esa respuesta la tienes tú mismo. Habla contigo mismo. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Y como bien lo decía el maestro Miguel, que tu negocio pueda apoyar socialmente. Yo te voy a decir que al tener un negocio y hacerlo rentable, vas a ayudar a la gente que te rodea y a la comunidad donde vives. Porque comenzarás a dar servicio, comenzarás a dar empleo, comenzarás a pagar impuestos que ayudan a tu municipio. Como decía el maestro Miguel, ¿qué hagan los políticos con eso? Ese es otro cantar.
Sí, pero es tú otra cumple con lo situación. que tú tienes que cumplir. Y eso se llama responsabilidad social. Ahora bien, una de las claves que yo te digo es aprende a vender. Es que a mí no me gustan las ventas, por eso soy ingeniero o por eso soy arquitecto. No, mijo, en este mundo solamente hay de dos, o vendes o compras, no hay otra. Claro, Seas lo que seas, tienes que vender tus servicios y tus productos. Y te dediques a lo que te dediques, tienes que comprar servicio, producto, luz, agua, casa, lo que tú quieras. Pero en este mundo nada más o compras o vendes, no hay otra. Entonces, cuando tú quieres poner un negocio, bueno, sácalo de adentro de ti, que es lo que te gusta, después aprende a vender. Y por último, el consejo que ya tengo harto a mis alumnos, conozcan el sistema financiero. El sistema financiero tiene muchas cosas que te pueden ayudar. Hace rato el maestro Miguel nos hablaba de factoraje o factoring, como algunos le conocen. ajá, Ya lo hemos tocado en otros lados. Es vende tus cuentas por cobrar que estén vigentes para obtener dinero de inmediato y ya te estás financiando. Y también tenemos leasing, que es como una arrendadora, un arrendamiento. No compres el equipo, réntalo y es deducible totalmente desde el primer mes. También tenemos bancos. Y yo te apuesto, no le pierdas la vista a los bancos. Ahorita sus tasas están altas. Pero en 2 meses ok, más se van a tener que bajar. Uno, por la presión de Banco de México. Y dos, porque los bancos viven de colocar dinero. Si no colocan dinero, mueren. Así es que claro, van a claro, tener que bajar sus expectativas. Aprovechate ahí. También claro. tenemos seguros. Cómprate un seguro. Nada de que yo nunca lo necesito, yo nunca choco. Cómpralo. Financieramente te conviene. Y por último, recurre a las uniones de crédito. Si crees que un banco es muy grande para ti, ve a las uniones de crédito. ¿Ok? Yo creo que la clave está en que aprendas a vender. Y una vez que tú aprendas a vender tu producto, lo que vendas, por ridículo que le parezca a los demás, es tu producto. Mira, hay gente tan buena que le vende tornillos a la NASA, imagínate, a la NASA. Sí, Y si yo te digo efectivamente, que hay gente que un día se levantó y dijo, aquí en mi casa crecen nopales y que hoy en Nueva Zelanda uno de los productos que más nos compran es el nopal deshidratado, amigo, hasta la basura se vende. claro, efectivamente, Solo maestro. como decía la maestra, pierde la pena. No te mueras de la Claro, pena de vender, que si trapeas, que si barres, que si... No importa eso. Haz un negocio, hazlo rentable y un día le vas a demostrar a la gente que no hay nada mejor en este mundo que la humildad. Es todo. perfecto. Muchísimas gracias, maestro. Agradecemos tus comentarios, igual de la maestra Julia, del maestro Miguel. Pues tenemos ahí pues muchos comentarios que nos hicieron, ya nos están solicitando también que se dé un curso de finanzas, ajá, de cursos de financiamiento, ajá, nos están ahí también dando algunos comentarios. Dice, muchas gracias, excelente conferencia, mucho aprendizaje, felicidades. La felicitación pues va precisamente para todo este equipo que el día de hoy se está reuniendo a través de esta plataforma y que nos permite compartir todas estas experiencias, todo este conocimiento y que de alguna manera creo que a todos los que estamos presentes pues nos va a servir de algo, ¿no?